Hay una cosa que nadie te dice sobre tener mucho dinero, que crea un muro de cristal entre tú y el mundo. La gente no te mira. Analizan lo que representas, por lo que puedas ofrecer, por lo que puedes hacer por ellos. Y aprendes a reconocer esa mirada de la infancia, ese brillo calculado en los ojos de quienes descubren quién eres, y con el tiempo dejas de buscar algo diferente porque simplemente aceptas que ese es el precio. Lo acepté durante mucho tiempo. 42 años, un grupo corporativo con 4 ubicaciones en 2 países, una cuenta bancaria que asustaba a la mayoría de la gente y una soledad tan completa que a veces me quedaba en mi habitación de hotel mirando al techo e intentando recordar la última vez que alguien me miró como si fuera solo una persona. No es una oportunidad, no hay conexión, no es un nombre útil, solo una persona. Y luego entré en ese restaurante una tarde cualquiera, con la intención de almorzar con Natalia y hablar sobre la propuesta de adquisición. Y ocurrió algo que no sé explicar bien hasta hoy. Estaba al otro lado de la habitación, y no me vio, no de la forma en que piensas. Ella me vio, por supuesto. Me sentó en la mesa, trajo el menú, me preguntó qué quería beber. Pero ella no me veía como todo el mundo me ve. No hubo ese segundo de reconocimiento, ese pequeño cambio de comportamiento cuando alguien descubre con quién está hablando. Para ella, en ese momento, yo era solo otro cliente. Y no puedo decirte qué pasó dentro de mí, pero fue como si alguien hubiera encendido una luz en algún sitio que ni siquiera sabía que estaba apagada. Pero antes de contarte toda la historia, ponte en la piel de uno de ellos para entretenerte mejor. Antes dime cuál es tu ciudad y país y qué hora es ahora, y aprovecha el préstamo, vete, me gusta y suscríbete. Natalia ha sido mi amiga durante 15 años. Nos conocimos en una conferencia de negocios cuando yo aún intentaba demostrar que merecía ocupar la silla que mi padre había dejado, y ella intentaba convencer al mundo de que una joven podía dirigir un restaurante de lujo sin necesidad de un marido o pareja detrás. Nos reconocemos de inmediato, esa cosa silenciosa que ocurre entre dos personas que luchan la misma batalla en territorios diferentes. Su restaurante se ha convertido en uno de mis sitios favoritos a lo largo de los años. No porque sea excepcionalmente chic, aunque lo es, pero porque allí nadie sabe quién soy. Natalia siempre ha mantenido una estricta discreción sobre los clientes. Ningún empleado sabe los nombres de las personas que frecuentan el lugar a menos que los clientes se presenten. Es parte de su filosofía. La gente viene aquí a comer y estar presente, no a ser vista, siempre me decía. Por eso, cuando la llamé esa mañana diciéndole que quería conocer a alguien que trabajara en su restaurante sin que esa persona supiera quién era, Natalia lo entendió incluso antes de que terminara de explicarle. Raquel, dijo con ese tono de alguien que te conoce demasiado para fingir sorpresa, me estás pidiendo que me disfrace en mi restaurante. Estoy pidiendo prestado un uniforme y una hoja de escamas. Guardó silencio durante 3 segundos. Eso es completamente loco. Sí. ¿Tienes alguna habilidad con las bandejas? ¿Ninguna? Otro silencio. Y entonces dijo, ven mañana a las 10 de la mañana. Trabajaréis en el salón principal. Y Raquel, no rompas mis platos. Pero necesito explicarte lo que pasó el día anterior para que entiendas por qué llegué tan lejos. Llegué a ese restaurante con la cabeza llena de números y el alma vacía, como cuando pasas semanas viajando de ciudad en ciudad y ninguno se ve diferente desde dentro de los hoteles. Natalia llegó tarde, me envió un mensaje diciendo que llegaría en 20 minutos y me acomodó en la esquina más tranquila de la sala una camarera de pelo oscuro que apenas me miró a los ojos. Lo que tenía en reserva, lo tenía en presencia. Hay personas que, al entrar en un espacio, hacen que el espacio se reduzca un poco a su alrededor. No porque hagan ruido o gesticulen demasiado, es justo lo contrario. Es como si su silencio tuviera peso, como si cada uno de sus movimientos fuera deliberado de una forma que la mayoría de la gente no puede mantener. Ella era así.
La observaba sin darme cuenta de que la estaba observando. Veinteañeros, quizá 30 años, piel morena, el pelo recogido en un moño bajo al que se le escapaban algunos mechones, y una forma de caminar que no era apresurada, sino que llegaba a donde tenía que ir. No sonreía en las mesas de la forma automática que hacen la mayoría de los camareros. Cuando sonreía era porque tenía algo por lo que sonreír, y eso hacía que cada sonrisa fuera diferente de una forma que no sé describir. Intentaba descifrar qué era lo que me mantenía así cuando pasó. Una mesa a 2 metros de la mía. Un hombre de unos 45 años, un traje caro. Esa postura de alguien acostumbrado a ser el más importante en cualquier habitación a la que entra. La llamó por el gesto, ese gesto de chasquear los dedos que es una de las cosas más irrespetuosas que existen, y ella se acercó a la mesa con la misma postura de siempre. No escuché lo que dijo, pero vi lo que pasó después. Puso la mano en su brazo. No por accidente, de esa manera específica, eso es un intento de establecer algo. Una posesión pequeña e innecesaria. Y miró su mano en su brazo. Entonces le miró, y dijo algo, en voz baja, pero con tanta firmeza que retiró la mano de inmediato y se sonrojó de una forma que no era de vergüenza, sino de rabia contenida. Se dio la vuelta y se alejó sin cambiar de paso, sin mirar atrás, sin darle la satisfacción de darse cuenta de que algo había pasado. 2 minutos después pasó por mi escritorio para ver si necesitaba algo, y por alguna razón que hasta hoy no puedo explicar del todo, dije, ¿qué le dijiste? Me miró, no con sorpresa, no a la defensiva. Él simplemente me miró, evaluando algo que realmente no sé qué era. Que la próxima vez que me tocara sin permiso verteré el vino sobre su traje y le pediría perdón al vino. Y entonces se fue. Me senté con esa frase resonando en mi cabeza. Y cuando Natalia llegó 20 minutos después, lo primero que salió de mi boca fue: ¿quién es esa camarera? Regina, me dijo Natalia, trasteando con el menú con el aire distraído de alguien que piensa en más de una cosa a la vez. 3 meses aquí, buen empleado, trabajadora, puntual, clientes como ella. ¿De dónde ha salido? Natalia me miró. Rachel. ¿Qué? Ella no cuenta, nadie lo sabe. Llegó aquí con una maleta y un currículum y pidió el trabajo. Pregunté una vez. Ella desvió el tema con una habilidad que me hizo sentir que estaba siendo grosera al preguntar. Una pausa. Y al mirarte ahora, entiendo por qué pregunto. Solo tengo curiosidad. Claro que está. Natalia me conoce demasiado como para intentar engañarla. No parece el tipo de persona que quiera atención de un cliente famoso. Por eso no quiero que sepa quién soy. Natalia me miró durante un largo momento. Estás completamente fuera de ti. Probablemente. Ven mañana a las 10. No dormí bien esa noche. No paraba de pensar en cosas que no tenían sentido para pensar. En el ángulo de su cabeza, cuando miró la mano del hombre sobre su brazo, en la frase sobre el vino y el traje, en la forma en que caminaba por la sala, como si la habitación fuera simplemente el lugar donde ella estaba en ese momento, sin actuación, sin intento de ser vista. Llevaba 3 meses en esa ciudad y nadie sabía nada de ella. Y yo, que había pasado 42 años construyendo muros para que nadie supiera demasiado de mí, me quedaba despierto pensando en cómo superar los suyos. Hay una ironía ahí que no se me ha escapado. El uniforme que Natalia me arregló era sencillo: pantalones negros, camisa blanca, delantal. Me dio un nombre falso para usar por si alguien preguntaba. Me presentó a los demás empleados como una nueva contratación temporal y me dio una formación express de 20 minutos sobre cómo no tirar cosas. Vas a quedarte en el sector B, dijo, lejos de su sector. Natalia, primero observarás desde lejos. Si te pongo en el mismo sector y ella se da cuenta de que hay algo raro, perderé a un buen empleado. Tenía razón y yo lo sabía. El sector B tenía 6 mesas. Pronto aprendí que debía prestar atención a qué mesas pedían reponer agua, que la cocina usaba una campana específica para avisar que los platos estaban listos y que el jefe de camareros, un hombre serio llamado Eduardo,
Tenía un ojo entrenado para detectar cuando alguien no hacía su parte. Yo hice mi parte y observé. Desde el sector B se podía ver el sector A con bastante claridad. Trabajaba como si cada tarea mereciera exactamente la atención que le estaba dando. Ni más ni menos. Una eficiencia calmada que no era fría, porque hablaba con los clientes cuando hacían sitio. Sonreía cuando había una razón, pero no fingía una intimidad que no existiera. Y la gente respondió a eso de una manera interesante. Los clientes de su sector parecían más tranquilos, como si su ritmo fuera contagioso, como si la ausencia de una actuación agradable paradójicamente creara una sensación de confort. El segundo día, Eduardo me trasladó al sector C, que estaba junto al sector A. Fue entonces cuando realmente me vio por primera vez. No con reconocimiento, porque no había nada que reconocer, solo con esa mirada de evaluación que tenía, ese hábito de medir a las personas antes de decidir algo sobre ellas. «¿Eres joven?», dijo. No era una pregunta. «Segunda semana», dije, que era la instrucción que Natalia me había dado de mantener la conversación vaga. Ella asintió. Volvió a lo que estaba haciendo, y fui a la cocina a recoger pedidos con el corazón latiendo de una forma que no había latido en mucho tiempo. En la tercera semana se estableció una dinámica entre nosotros que no sé muy bien cómo nombrar. No era amistad, porque no hablábamos de cosas personales. No era indiferencia, porque había algo en la forma en que me incluía en el ritmo del salón. Me advertía cuando Eduardo estaba de mal humor, me daba pequeños consejos sobre los clientes habituales. Era una especie de reconocimiento profesional que sentía que era algo más que eso, quizá porque para mí lo era. Llegué a las 10 de la mañana y me quedé hasta las 4 de la tarde. Aprendí el nombre de cada cliente habitual. Aprendí que el caballero de la mesa 12 siempre pedía café con leche a su lado, que la mujer de la mesa 3 tenía alergia al cacahuete y estaba ansiosa si el camarero no confirmaba el pedido. Esa mesa 8 tuvo una alta rotación de parejas en crisis que eligieron restaurantes neutrales para conversaciones difíciles. Y aprendí que Regina siempre llegaba 15 minutos antes de su hora. No para ganar puntos. No existía ningún sistema que grabara este tipo de cosas. Llegó temprano porque parecía que así se preparó. Pasaba unos minutos en el vestuario, salía con el pelo recogido y caminando así, y empezaba el turno con una constancia que pasaba todo el día observando. En la cuarta semana salimos del restaurante a la misma hora una tarde. Fue por accidente. Me quedé más tarde porque Eduardo me pidió que ayudara a organizar un stock, y cuando me fui ella estaba en la acera, mirando al cielo con esa expresión de alguien que está pensando en algo concreto. ¿Día largo?, dije. Me miró. Cada día es largo. No parecía una queja, solo una observación. Caminamos en la misma dirección durante 2 manzanas sin hablar. No era un silencio incómodo. Era el tipo de silencio que ocurre entre personas que no necesitan llenar el espacio. Y entonces dijo, «¿No eres de aquí?». No era una acusación, era curiosidad. «No», dije. «He venido por negocios, me quedé». «¿Por cuánto tiempo?». «Aún no lo sé». Ella asintió como si tuviera sentido. Y entonces dijo, «Yo tampoco lo sé». Fue lo primero personal que me dijo. Mantuve esa frase como si fuera algo frágil. Lo que sentía por ella era difícil de separar en partes. Era atracción, claramente, pero era más que eso. Era una especie de reconocimiento que no podía nombrar del todo. Como si ella y yo estuviéramos usando el mismo método de supervivencia por razones diferentes, y ninguno de los dos supiera aún que el otro hacía lo mismo. Ella ocultaba cosas. Oculté quién era. Y curiosamente, dentro de ese restaurante, mientras fingía ser alguien que no era, me sentía más cerca de mí misma que en años. Eso era lo más confuso de todo. En la quinta semana, ocurrió algo que lo cambió todo. Una mesa del sector A, una pareja, empezó a tener una discusión que creció en intensidad de tal forma que las demás mesas empezaron a notar. El hombre alzó la voz.
La mujer parecía cada vez más pequeña en la silla. De esas situaciones que incomodan a todos los que te rodean porque no sabes si interferir o fingir no ver. Vi a Regina observar eso durante unos 30 segundos, y luego fue a la mesa, no de forma dramática. No llamó la atención. Simplemente llegó con una sonrisa neutral y preguntó a la pareja si quería ver la carta de postres, y en el proceso se colocó de forma que quedara entre el hombre y la mujer, rompiendo la dinámica de la conversación lo más silenciosamente posible. El hombre estaba visiblemente molesto por la interrupción. Ella desestimó su irritación con una total sutileza. No paraba de hablar de postres como si la tensión en la mesa no existiera, y esa interrupción firme y bien calculada le dio a su esposa tiempo suficiente para recomponerse. Cuando la pareja se marchó 20 minutos después, la mujer tocó brevemente el brazo de Regina y le dio las gracias sin dar más detalles. Regina asintió. Volvió al trabajo. Fui a la cocina a recoger los pedidos y me quedé un momento en el umbral porque algo dentro de mí se había movido de una forma para la que no estaba preparado. Esa noche llamé a Natalia. «Necesito decirte algo», dije. «Te enamoraste de mi camarera». «Natalia, Raquel, te conozco desde hace 15 años. Llamaste a las 11 de la noche con esa voz. No tienes que contarme nada, ya lo sé». Yo guardé silencio. «¿Qué vas a hacer?», preguntó. «No lo sé». «¿Sabe quién eres?». «No». Un silencio. «Esto lo complicará todo». «Lo sé, pero vas a seguir adelante de todas formas». No era una pregunta. «Sí», dije. En la sexta semana volvimos a salir juntos, esta vez de una forma menos accidental. Sugirió. «Eso es lo que importa». Fuimos a un sitio pequeño que ella conocía, una cafetería que estaba a 3 calles del restaurante. Pedimos algo caliente y nos sentamos en una mesa en una esquina durante casi 2 horas. Hablaba de cosas pequeñas, sobre el café, sobre los clientes, sobre un libro que estaba leyendo. Y yo hice lo mismo, protegiendo cuidadosamente todo lo que pudiera identificarme, manteniendo la versión de mí que ella conocía, esa mujer sin nombre específico que había llegado por negocios y quedó sin motivo claro. Y entonces dijo: «Eres diferente a las otras personas que pasan por aquí». «¿En qué sentido?». Me miró. «No intentas saber cosas de mí de una manera que me haga querer cerrarme a mí mismo». Eso fue como un cuchillo blando, porque era justo lo contrario de lo que yo estaba haciendo. Quería saberlo todo sobre ella, pero yo estaba esperando a que me diera las cosas, no intentando quitármelas. «¿La gente pregunta mucho?», dije. «La gente quiere la historia rápido. ¿De dónde vienes? ¿Por qué te fuiste? ¿Qué pasó?». Miró la taza. Como si toda una vida pudiera meter una respuesta de 2 minutos. «No encaja», dije. «No». Una pausa. «Nunca me lo preguntaste». «No era asunto mío». Me miró de una forma que no puedo describir. No era exactamente gratitud. Era algo más complejo que eso. «Vengo de muy lejos», dijo. «Y no quiero hablar de ello todavía». «De acuerdo, pero algún día quiero hacerlo». Ese un día permaneció en el aire entre nosotros como una promesa que ninguno de los dos había hecho en voz alta. En la séptima semana me invitó a pasear por el parque después del turno. Eran casi las 5 de la tarde cuando nos fuimos. La luz estaba en ese ángulo dorado que hace que cualquier cosa parezca más significativa de lo que es, o quizás tan significativa como debería ser. Caminamos un rato sin decir mucho, y entonces se detuvo en un banco y miró fijamente al frente, y yo me puse a su lado, y había algo en el aire que era diferente a todas las otras veces. «¿Puedo hacerte una pregunta?», dijo. «Puedes. ¿Qué buscas aquí?». Supe enseguida que no preguntaba por negocios. Miré al frente un momento, así que decidí responder con lo único que podía decir en ese momento. Creo que buscaba a alguien que me mirara sin saber lo que valgo. El silencio que siguió fue diferente a los otros silencios. Ella me giró la cara. «¿Y lo encontraste?». La miré. «Sí». Lo que ocurrió no fue repentino. Fue gradual en el sentido de que las cosas reales son graduales. Un acercamiento lento,
ese tipo de cercanía física que crece sin que nadie decida conscientemente crecer, hasta que en algún momento la distancia entre nosotros fue menor que antes, y ninguno de los dos se retiraba. Me miró de otra manera, y lo supe. Cuando nos besamos fue lo más suave y al mismo tiempo lo más completo que he sentido nunca. No era una urgencia, era la llegada, como si ese fuera el punto de destino de algo que llevaba semanas caminando sin que yo me diera cuenta del todo. Ella apoyó su frente contra la mía después, y él dijo, muy bajo, «Yo no hago eso». «Yo tampoco», dije. «Eso es mentira», dijo con una pequeña sonrisa que vi de cerca por primera vez. Me reí, y fue lo más genuino que había hecho en mucho tiempo. En los días siguientes, pasó algo entre nosotros que no puedo nombrar de otra forma que un reconocimiento mutuo y creciente. Nos fuimos después del turno. A veces caminábamos, a veces quedábamos en esa cafetería de la esquina, a veces simplemente nos sentábamos tranquilos en algún sitio, y eso era suficiente. Era más que suficiente. Era una presencia a la que no estaba acostumbrado. Me contaba cosas en pedazos pequeños, que había estudiado en el campo, que le gustaba leer más de lo que la mayoría de la gente a su alrededor podía entender, que había aprendido a cocinar con su abuela, y que era una de las cosas que más echaba de menos. Pequeñas cosas que eran grandes en la forma en que las contaba, con esa precisión de quien elige cada palabra porque conoce el peso de cada palabra. Y ella también me preguntaba cosas, preguntas que no tenían que ver con identidad, título profesional o puesto, sobre lo que me gustaba comer, si dormía bien, si tuviera una canción que escuchara cuando quisiera sentirme menos solo. No estaba acostumbrado a este tipo de preguntas, y me di cuenta de que no sabía cómo responder a la mitad de ellas. El peso del secreto empezó a crecer de una manera que no había anticipado. No era exactamente culpa suya. Era algo más complicado. Era la conciencia de que cada cosa que me decía, cada pizca de confianza que mostraba hacia mí, estaba siendo recibida por alguien que no era exactamente quien ella creía ser. Una noche, mientras estábamos sentados en el pequeño porche de su piso, me contó que le había costado mucho aprender a confiar de nuevo. A nadie, dijo. No solo en las relaciones, en las personas. En ese momento no pregunté por qué, pero ella continuó. Vengo de una situación en la que aprendí que las personas no siempre son lo que parecen. Y me costó un tiempo entender que eso no significa que todo el mundo oculte algo malo. Esa frase me cayó encima de tal forma que necesité unos segundos para seguir respirando con normalidad. Porque estaba ocultando algo. No está mal, pero escondiéndose. Y me decía, sin saber que me lo decía, que lo más difícil que había aprendido era volver a confiar. Y estaba recibiendo esa confianza con una identidad que no era completamente mía. Esa noche volví al hotel y llamé a Natalia. Necesito decírselo, dije. Silencio al otro lado. Natalia. Lo he oído, dijo. Estoy pensando. No hay nada en qué pensar. Me habló de volver a confiar. No puedo. Lo sé. Una pausa. ¿Cómo vas a hacer eso? Aún no lo sé, pero tiene que ser yo. No puede ser de otra manera. ¿Cuándo? Pronto. Pero antes de que pudiera decidir cómo y cuándo, ocurrió algo que me quitó esa decisión de las manos de una forma para la que no estaba preparado. Estaba en el sector C cuando un cliente entró en el restaurante. No era alguien que conociera, pero por la forma en que Regina se detuvo en medio del movimiento, por la forma en que toda esa postura calmada y deliberada se había vuelto tensa de una forma que nunca había visto en ella, supe de inmediato que esa mujer significaba algo. El cliente estaba en el sector A y miró a Regina con una expresión que reconocí sin necesidad de explicación. No era la mirada de alguien que viene a tomar un café. Era la mirada de alguien que viene a buscar a alguien que intenta no ser encontrado. Estuve viendo a Regina toda esa tarde. Hacía el trabajo tan eficientemente como siempre, pero había algo diferente. Una rigidez en los hombros.
una atención periférica constante que normalmente no estaba. El cliente se quedó 2 horas, solo pidió agua y un café, y se quedó. Cuando terminó el turno, esperé a Regina en el vestuario. ¿La conoces?, dije. No era una pregunta. Me miró, y por primera vez desde que la conocía, vi algo que se parecía mucho al miedo en sus ojos. Era el que estaba huyendo, dijo. Eso es todo. No pregunté más. Me acerqué y ella lo permitió, y nos quedamos allí un momento que no tenía palabras suficientes para cubrir. Esa noche me lo contó. No todo, pero basta, que había salido de una relación que duró 2 años y que al principio era una cosa y al final era muy distinta. Que había intentado irme antes y no pude porque había algo en ese tipo de situación que te engancha de formas que los de fuera no entienden. Que había llegado a esa ciudad con una maleta y la decisión de empezar de otra manera, y que 3 meses después todavía estaba aprendiendo lo que era ser simplemente ella misma. Ella no lo acepta, dijo Regina. Nunca aceptó. ¿Intentará convencerte para que vuelvas? Ya lo ha intentado antes. Una pausa. Ella piensa que le pertenezco de una manera que no es normal. Le cogí la mano. No perteneces a nadie que no quiera pertenecer, dije. Me miró y entonces le dije, tienes que contarme algo. Se me detuvo el corazón. ¿Qué? Hay algo que no me dijiste. Lo siento desde el principio. No sé qué es, pero sé que ha pasado. Ese momento fue el más honesto de toda mi vida, porque podría haber continuado, podría haberlo negado, podría haberme desviado con alguna verdad parcial que no fuera una mentira completa. Pero ella acababa de decirme que la rompió, y no había ninguna versión de mí que pudiera quedarse en silencio después de eso. Te lo he contado todo, el nombre, lo que hice, porque estaba en esa ciudad. La propuesta de Natalia, el uniforme, las semanas fingiendo ser una contratación temporal. Lo conté sin justificarme ni disculparme a mitad de tiempo, porque pedir perdón en medio es una forma de interrumpir la verdad, y ella merecía toda la verdad antes que nada. Cuando terminé, ella guardó silencio durante un tiempo que fue el más largo de mi vida reciente, y entonces dijo, llegaste a ese punto para conocerme sin que yo supiera quién eres. Sí. ¿Por qué? Porque cuando alguien descubre quién soy, la forma en que me mira cambia. Y quería que me mirara sin esa información primero. Silencio. ¿Y ahora qué? Dijo. Ahora ya sabes quién soy, y puedes hacer lo que quieras con ella. Me miró durante mucho tiempo. No sé cómo sentirme al respecto, dijo finalmente. No sé si estoy enfadado, si me entiendo o si ambas cosas a la vez. De acuerdo. No todo está bien, me engañaste. Sí. Y al mismo tiempo... Se detuvo. Y al mismo tiempo fuiste la única persona que, en los últimos meses, no intentó hacerme diferente de lo que soy. El silencio posterior fue diferente a todos los demás. Necesito tiempo para pensar, dijo. Lo entiendo. Pero no quiero que te vayas. Esas 2 frases juntas fueron lo más complicado y honesto que alguien me había dicho nunca, y entendí a cada uno de ellos completamente. En los días siguientes, ella demandó y yo esperé. Natalia me llamó para saber cómo habían ido las cosas. Dije que aún no lo sabía. Dijo que estaba animando y que iba a fingir que nunca había prestado un uniforme para mi aventura completamente improbable. La mujer que había entrado en el restaurante volvió por segunda vez. Y fue esta segunda vez cuando Regina hizo algo que no había previsto. Se acercó a la mesa. Se quedó allí 5 minutos. Cuando volvió al trabajo, vi que sus hombros habían perdido esa rigidez. No del todo, pero basta. Después del turno me dijo, le dije que ya había pasado página, que no había nada que ella pudiera encontrar aquí. ¿Cómo reaccionó? ¿Cómo siempre reacciona? Una pausa. Pero lo dije de todos modos. Le cogí la mano. ¿Estás bien? Pensó un momento sinceramente. Estoy aprendiendo a hacerlo, dijo. Esa noche fuimos a su apartamento. Cocinamos juntas.
Ella me enseñó una receta de abuela con una paciencia que no merecía dado el nivel de mis habilidades culinarias. Y en algún momento dejé de prestar atención a la receta y seguí prestándola. En la forma en que movían sus manos, en la forma en que explicaba las cosas con una precisión natural, en la sonrisa que aparecía cuando me saltaba un paso de una forma especialmente impresionante. Y me miró y se dio cuenta de que me había detenido. «No estás prestando atención», dijo. «Estoy prestando atención a otra cosa». Me miró un momento y entonces dijo: «Todavía estoy procesando todo, pero creo que...». Se detuvo. «Creo que lo que hiciste fue por una razón que puedo entender, aunque me duela un poco». «Regina...». «Déjame terminar». Me miró con esos ojos que había pasado semanas intentando descifrar. «Pasé demasiado tiempo en un lugar donde alguien me dijo que me conocía y usó ese conocimiento en mi contra. Y tú pasaste semanas a mi lado aprendiendo quién soy y no usaste nada de eso en mi contra. Lo usó para estar presente». Me llegó de una forma que no tenía palabras para describir. «No es excusa para mentir», dijo, «pero es un contexto». «Sí, y me dijiste la verdad cuando no podías haberla dicho». «No pude evitar decirlo». Me miró. «¿Por qué?» «Porque me contaste lo de aprender a confiar de nuevo, y no puedo conseguir esa confianza con una mentira en medio». El silencio que siguió fue del tipo que cambia algo. Se acercó, y cuando nos besamos esta vez, hubo algo diferente. Ya no era el beso de dos personas descubriendo que quieren acercarse más. Fue el beso de dos personas que ya se conocen y eligen acercarse de cualquier manera, con todo lo que significa, con todo lo que ha costado, con todo lo que aún es incierto. Aún no sabía qué sería. Ella tampoco lo sabía, pero había algo entre nosotros que era más real que la mayoría de las cosas que había construido con dinero, control y planificación estratégica, y por primera vez en mucho tiempo no intentaba averiguar cómo acabaría. Yo estaba presente en ese momento concreto, en esa pequeña cocina, con el olor de la receta de su abuela en el aire y ella a mi lado, y eso fue exactamente suficiente. A veces, lo más radical que puedes hacer es simplemente ser. Ahora, meses después, lo pienso y todavía no tengo todas las respuestas, pero aprendí cosas que antes no sabía. Ese dinero crea distancia incluso cuando no quieres. Que la única forma de cruzar ciertas distancias es fingir que no existen, al menos al principio. Que las personas que más se cierran suelen ser las que más tienen que dar, porque han aprendido que dar sin cuidado es peligroso. Que mentirle a alguien por razones que parecen buenas sigue siendo mentir, y que la honestidad que llega tarde tiene un coste específico que hay que pagar con paciencia, y que a veces lo que buscas aparece de la forma más improbable, en el restaurante de un amigo, con un uniforme prestado y sin habilidad con la bandeja. Sigue trabajando en el restaurante, sigo en esa ciudad, y cada día, cuando sale de su turno, hay alguien esperándola en la acera. Esta vez sabe exactamente quién es. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, si en algún momento has sentido algo, una opresión en el pecho, el deseo de que funcione, es porque existen historias como esta y quizá conozcas una similar que te lo haya recordado. Cuéntanos. Aquí en Amor Narrado creamos estas historias porque creemos que el amor entre mujeres merece ser narrado con la belleza y complejidad que tiene, sin prisas, sin juicios, con toda la profundidad que estas historias merecen. Si has llegado hasta aquí, deja lo que te parece, no como un botón, como reconocimiento de que estuviste presente en esta historia de principio a fin, y apúntate para que el siguiente no se vaya sin ti. Gracias por estar aquí.